Eh, Buenos días a todos. Gracias por venir a la presentación del máster en matemática avanzada, ¿de acuerdo? Bueno, pues el máster, hay digamos dos modalidades del máster, ¿no? Está el máster conjunto con educación, que son 88 créditos, y el máster en matemática avanzada, que son 60 créditos, ¿vale? En el máster en matemática avanzada, pues son 18 créditos del TFM y luego pues los restantes son en 42 créditos pues en curso, ¿de acuerdo? Los cursos son todos de carácter optativo, a menos que queráis elegir una de las cinco especialidades, uno de los cinco itinerarios que hay en el máster, un itinerario de álgebra, de análisis, de estadística, de geometría y de investigación operativa, en cuyo caso con cada itinerario podéis hacer 18 créditos y si optáis por hacer el máster en matemática avanzada, es decir, que no sea el conjunto, pues deberíais completar hasta 42 créditos, esos 18. Caso de que queráis hacer una especialidad. Que no queréis hacer una especialidad, pues cogéis asignaturas que queráis, completar los 42 créditos y eso sí, los 18 créditos del máster, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, le voy a dar paso a mis compañeros para que os comenten un poquito los bloques de las asignaturas correspondientes a cada itinerario. Comentaros que este es un máster destinado fundamentalmente, pero no necesariamente, ¿de acuerdo?, para la investigación, ¿de acuerdo? Entonces os pondrá en buena disposición. Los contenidos de la carrera pues son, digamos, así generales y tal, pero aquí os pondrá un poco en buena disposición a cada una de las líneas de investigación que se trabajan en la facultad, que la hay y muy buena y muy potente. Ahora os pondré un poquito de bombo sobre esto, ¿no? Y entonces os pondré en buena disposición para continuar con estudios de doctorado, quien quiera hacerlo, o si no, bueno, pues tener un conocimiento bastante más avanzado de lo que se da en la carrera, del tipo de investigación que se hace en la casa en matemática, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, antes de dar el paso a mis compañeros, pues ya os digo, os quería poner una ESA porque le he pedido, soy nuevo, soy coordinador nuevo en el máster y entonces pues siempre está muy orgulloso de la investigación que hacemos aquí en la facultad. Y entonces, a modo de ejemplo, pues os pongo aquí algunas cositas. Mirad, en el itinerario de álgebra, ¿de acuerdo? Aquí tenemos unos compañeros que han resuelto una conjetura que lleva unos 40 años abierta, ¿de acuerdo? Bueno, un alumno de tesis con sus directores, con Ángel y con Leo. Y bueno, y luego aquí también a mí me hicieron aquí un reportaje también aquí en la Fundación Sénica, ¿de acuerdo? Universidad de Murcia, referente en estudios de álgebra, ¿no? Con colaboradores y tal, con cosas que hemos hecho. O sea que un poquito cosas que a lo mejor no sois conscientes de que, bueno, tenemos cierta visibilidad en la, en las diferentes itinerarios, ¿de acuerdo? En la parte de análisis, pues mira, muy recientemente, pues a los compañeros aquí tenéis. Bueno, no tenemos la ETA. A los compañeros pues le hicieron en la verdad en su proyecto de investigación de la Sénica, pues se le hicieron un reportaje, ¿de acuerdo? Aquí Matías podrá comentar un poco sobre eso. ¿Qué más? En estadística, pues mira, pues la verdad es que es fantástico el nivel que tenemos aquí. Aquí tenemos a Feli. También, que le hicieron un reportaje, ¿no? Que podrá comentar él un poco más sobre la relevancia, pero vamos. Y bueno, y Jorge, que también es un matemático que figura entre los más citados en muchos rankings, ¿no? En muchos rankings de los más citados del mundo, de los investigadores más citados del mundo. Y no se me abre el enlace no sé. Eh, bueno, mira, ahora parece que ¿lo veis? O sea que Jorge Navarro, profesor del itinerario de estadística, que está entre los investigadores más citados del mundo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Así, en geometría. Bueno, pues en geometría creo que están pendientes también de otro reportaje que le van a hacer muy frecuente, pero también tienen un recorrido, digamos, divulgativo y de importancia en esta casa, pues con un equipo de investigación muy, muy potente a nivel mundial. Y, y bueno, por último, pero no por ello menos importante, en investigación operativa, ¿no? En investigación operativa también aquí le hicieron a nuestros compañeros de ello un reportaje, a ver si se quiere abrir en el Ababol vamos a ver, aquí está. Pues aquí.
aquí para al grupo de investigación operativa, fijaros que está aquí en este tiempo liderado por Pascual Fernández, pero este es nuestro compañero Pepe Fernández, que ahora vendrá a presentar el itinerario. Y bueno, también destacar que en la rama de investigación operativa hay unos premios a las mejores tesis en temas relacionados con la IO, premios internacionales mundiales, ¿de acuerdo? Y dos de nuestros estudiantes, en la convocatoria de 2020 y de 2007, dirigidos por profesores de aquí, fueron galardonados con estos premios internacionales en sus tesis doctorales. Entonces, bueno, aquí creo que aquí no figuran las tesis doctorales, pero vamos, aquí en el 2020. En el 2020, aquí tenéis Mercedes Pellegrín, que fue estudiante nuestro, que fue Alfredo, ¿no? Su director, me parece. Y luego en 2007, también una alumna de Pepe Fernández, en codirección con una profesora de la Universidad de Almería, pues obtuvo el primer premio. Ya digo, estos premios son de reconocimiento mundial, ¿de acuerdo? Lo quiero decir con esto que, bueno, en esta casa se hace investigación buena y este máster os pondría en disposición de trabajar quien quiera continuar en esta línea, ¿de acuerdo? En esta línea de hacer un doctorado. Vale, bueno, pues sin más dilación, lo que voy a hacer es darle paso a Juan Jacobo, ¿vale? A Juan Jacobo, que va a comentar un poquito la parte del itinerario de la especialidad de álgebra, las asignaturas que componen la especialidad de álgebra. Vamos a ver, aquí. Esto es especialidad álgebra, sí, perfecto. Entonces, espérate que lo comparta. Vamos a ver, compartir y ponemos aquí. Vale, compartir. Perfecto. Pues le doy la palabra a Juan Jacobo en modo presentación. Vete poniendo tú el este. Y para A ver. pasar las diapositivas, Pero sí. sí, Compro luz o algo así, ¿sabes? La tarjeta de teclado, es que no me veo. no, aquí aquí abajo debe Este no. Ajustar la pantalla completa. eso es. Y sí, así. No, así no puede, no funcionaría. Vale. Necesito que de verdad vaya. Ahí debe estar pantalla completa. Pantalla, perfecto. Ahora sí. Vale. Bien, pues nada. Esto no va. Sí. Desde aquí. ¿Dónde habías puesto? ¿Dónde está enchufado este? Me basta el teclado, en todo caso. Sí, si no te dejo aquí, te pone. No, me pongo aquí al lado. Mira, este, Vale. espérate. Bueno, hola, ya nos conocemos de todos los cursos, aquí todos. Pues yo les voy a presentar las asignaturas que corresponderían a la especialidad de álgebra dentro del máster de matemática avanzada. Vamos a empezar con los nombres de las personas que imparten los cursos y de todos los profesores que formamos el área de álgebra. Eh, ya saben, ¿no? El profesorado del área, pues somos José Joaquín, Alberto, Manolo Saurín, Sergio, Sinem, Claudi, Ángel, Pedro y yo. Los que aparecen ahí subrayados son los que el próximo año van a impartir la docencia en el máster, ¿no? Por eso están ahí primero. Y vamos a ver qué asignaturas cuáles son las asignaturas de la especialidad.
Son tres asignaturas de 6 créditos cada una. La asignatura de teoría de los números, que la va a impartir José Joaquín. La de geometría algebraica, esa, por lo que yo sé, es totalmente nueva para los estudiantes y apenas se ha oído hablar de ella. Y después está, bueno, y la van a impartir Sergio y Sinem. Y luego está la asignatura de anillos y álgebras, que hasta este año la estuve impartiendo yo, pero el próximo la van a impartir Alberto y, y Manolo Saurín. De anillos y álgebras, pues sí que se conoce bastante. De teoría de los números, pues también, ¿verdad? Tenemos bastante experiencia, de hecho, desde el primer año. Y decía yo, ¿no? La geometría algebraica es más nueva. Vamos a empezar con la descripción. Lo voy a hacer muy breve, de las asignaturas. La teoría de los números va a tener dos partes. Se va a retomar de lo que saben, si es que se acuerdan de algo de la teoría de los números de los primeros cursos. Y luego ya vamos a meter otros conceptos de la teoría elemental de número. Y luego se le va a dar mucha importancia a las aplicaciones en el campo de la criptología. Así que más o menos los contenidos va a ser, bueno, la primera parte, pues recordar las congruencias y todo esto, ¿no? Las unidades en ZN, etcétera. Después veremos las funciones aritméticas como la de Moebius, leyes de reciprocidad cuadrática, pues eso, teoría de números que se considera elemental, pero bueno, un poco más avanzada, ¿no? Y bueno, estudiaremos ecuaciones diofánticas que ya se estudiaron, pero ahora las no lineales, las pitagóricas, etcétera. Y terminaremos con esto de la suma de cuatro cuadrados. En la criptología se va a ver las dos criptografías que hay esencialmente, que es la de clave privada, que es cuando se transmite y la persona que recibe y envía solo es la que conoce el secreto. Y después está la de clave pública, que es que una parte de esos secretos son conocidos, ¿no? De en medio se va a ver el test de primalidad, que tiene que ver con la criptografía de clave privada, la RSA, es saber cuándo un número es primo. Y terminaremos con estudio de curvas elípticas, aunque eso realmente solo va a ser así una introducción al tema, ¿no? Bien. La geometría algebraica, bueno, es así que es muy nueva, entonces primero ponemos qué es. Es estudio de curvas y superficies reales o complejas que están definidas por ecuaciones polinómicas e incluso, más en general, subconjuntos de los hiperplanos, el real o complejo, definidos por ceros de ecuaciones polinómicas, ¿no? Después, el estudio es a través del álgebra, de los famosos invariantes que de hecho estamos comentando todos los días en álgebra no conmutativa. Hay una clasificación de las curvas y las superficies y de hecho en el curso se va a ir más lejos con el último grito de la moda de investigación en la geometría algebraica, que es la teoría de esquemas. Es la más potente que hay hoy en día. Bien, así que los contenidos, pues estudiaremos primero pues las variedades, después se va a hacer la clasificación a través de eso, los métodos algebraicos, estudiaremos los puntos regulares y singulares y se harán más clasificaciones y después el último tema son los esquemas algebraicos, donde se estudiarán las variedades algebraicas en un contexto más general de los esquemas. Bien, finalmente, en la parte de anillos y álgebras, la primera parte, pues vamos a presentar resultados más avanzados de los que se han visto en álgebra no conmutativa. Sí, conviene haberla cursado para llegar a esto. Pues eso, vamos a repasar y poner cosas nuevas de anillos, álgebras, representaciones y categorías. Y después hay una segunda parte que ahora la comento, que es opcional, son 5 o 6 temas, dependiendo de del gusto de los asistentes, ¿no? Y digamos, cuáles sean las inclinaciones que tienen para después dedicarse a la investigación, si es que lo deciden. Así que la parte común, pues vamos a repasar categorías funtores, anillos y sus categorías de módulos. Y luego las opcionales son
Clases, algunas familias muy clásicas y especiales de anillos, representaciones de grupos que ya hemos introducido aquí, álgebras finitodimensionales que también se habrá conocido. Puede ser la homología, que fue la última vez que se hizo ha sido sobre homología, o álgebras centrales simples. Bien, y estos pues son los tres cursos que hay. Y para el próximo curso, las líneas de trabajo de fin de máster, que algunas, ¿eh? Vamos a poner muchas más, pero así, digamos, a bote pronto, 5 posibles líneas son José Joaquín y yo, que damos las técnicas algebraicas en códigos, es matemática aplicada. Sergio tiene un tema sobre álgebra homológica. Ángel del Río tiene dos sobre teoría de grupos y Alberto tiene también una línea de TFM sobre anillos y módulos y sus relaciones, ¿no? En la categoría de módulos. Bien, voy a terminar comentándoles en un minuto lo que es nuestro grupo de investigación de álgebra. Nosotros tenemos esa web para difundir los resultados y las cosas de nuestro grupo aquí dentro de la universidad. Bueno, la historia de nuestro grupo se inició en 1980. Por ejemplo, en ese tiempo Sergio no estaba. Yo no sé si había nacido o no, pero no estaba, o estaba en secundaria o algo así, pero a través después de ese tiempo, pues se ha ido incorporando mucha gente. Yo sí había nacido ya. Y a lo largo del tiempo, pues nosotros hemos tenido más de 25 proyectos de investigación con subvenciones muy importantes de parte de los gobiernos estatales y regionales. Simplemente comentar que en los últimos 5 años tenemos más de 40 publicaciones en revistas científicas de primer nivel. Los temas de investigación de nuestro grupo están relacionados, por supuesto, con las asignaturas del máster, ¿verdad? Es teoría de anillos y módulo, anillos de grupo, categorías, geometría algebraica, homología y matemática aplicada, ¿no? En códigos correctores de errores. Bien, los miembros del grupo, a ver, el grupo es todo el área de álgebra, se incorporan y a veces caen miembros, los que estamos en los últimos proyectos, ¿sí? De trabajo, somos José Joaquín, Ángel, Sergio, Pedro, Sinem, Manolo y yo. Luego hay otros miembros que son colaboradores. Tenemos de becarios, no becarios que tengan alguna beca, hay más de esos dos, sino becarios que están incorporados a nuestros proyectos y reciben fondos de los proyectos que da el gobierno, que son Álvaro y Sara. Álvaro está dando clase y todo aquí, ¿no? Bien, y luego tenemos investigadores externos que bueno, ahí está la lista y solamente comentarles, ¿no? Está Diego, que es el del centro de la foto donde está Ángel. Diego fue estudiante de doctorado. Este, Carlos, Leo, que también fue estudiante de doctorado aquí, que es el otro que sale en la foto, es parte de nuestro grupo de trabajo. Y bueno, y Simón, que es también alumno de aquí. Y estos otros 4 grandes investigadores que son los que colaboran con nosotros. Y pues nada, ese es nuestro grupo, nuestra línea y muchas gracias. Una preguntilla que le voy a hacer a Juan Jacobo, el representante de la. Vamos a buen ritmo, pues tenemos la palabra a Por si Matías. se lo preguntan, los exámenes son muy difíciles, ¿eh? Sí, sí. Vale. Ah, gracias. Ok. Vale, Matías, pues ponte aquí si quieres que ponga la asignatura. No, no, la llevo más o menos. El micrófono debe quedar para afuera, ¿no? Creo que sí. Vale, bueno, le cedo la palabra a Matías, ¿no? Representante del itinerario de análisis.
Hola, buenos días. Bueno, no es que sea desidia ni que tampoco sea más analógico que mis compañeros, pero creo que si pongo texto a la vez que hablo, pues vuestro procesador, como lo llama un famoso divulgador y conferenciante, pues se ve comprometido por estar en dos sitios al mismo tiempo. Así que bueno, preferiría una foto bonita, pero como en análisis no, mm, quizás no hay mucho para elegir, pues me voy a escuchar. Bien, la asignatura de la especialidad de análisis son cinco. Eligiendo, bueno, cursando las cinco, pues se consigue esa especialización. Pero bueno, no sé hasta qué punto especializarse en análisis en el máster pues puede ser una cosa relevante. En cualquier caso, yo espero que las asignaturas gusten por sí mismas, independientemente de que vayáis a dedicaros a la investigación o no. Bien, son cinco asignaturas, de las cuales pues hay una que es como genérica de 6 créditos, y yo creo que está bien. Se llama Análisis Matemático Clásico, y su finalidad es completar el análisis que se ve en el grado, pues con, digamos, tópicos un poco más avanzados. Por ejemplo, un poco más de análisis real, un poco más de análisis funcional y un poco más de análisis complejo. ¿Cómo se hace esto? Pues depende, como las asignaturas de máster son optativas, están bastante abiertas a la interpretación de los profesores que participan en ellas, pues a veces puede haber pequeñas variaciones, pero os puedo decir que complemento de análisis real, pues por ejemplo, si habéis visto la integral de LD, que en la carrera, pues seguramente no habréis visto el teorema de diferenciación, pues se puede ver allí. Es uno de los teoremas, digamos, cumbre del análisis real. Si habéis visto análisis complejo, pues queda un poco de mal sabor de boca, porque después de una asignatura cuatrimestral nos muestra uno de los teoremas más bonitos que hay, que es el de la aplicación de Riemann, de que cualquier abierto simplemente conexo, que no sea todo el plano, es equivalente a través de una biyección holomorfa al disco unidad. Eso se hace en la asignatura. O también propiedad de los espacios de función integrables. Bien, la información que voy a dar sobre el profesorado pues es variable, porque no se ha aprobado el POD, pero este curso pasado la asignatura de análisis matemático clásico la hemos impartido el profesor Pedro Fernández y yo mismo. Así que, bueno, cualquier otro detalle, las guías docentes están disponibles online, podéis verlas. Eh, Las otras 4 asignaturas son de 3 créditos. En el momento en el que se concibieron, pues respondían, pues seguramente un poco más a las inquietudes de los grupos de investigación, que en análisis son muchos. Al contrario que la historia que ha contado Juan Jacobo, que en 1960 pues surge el grupo de álgebra y ahí sigue, pues aparece el grupo de análisis. Después hay distintos spin-offs, mm, que van saliendo por distintos motivos y van cubriendo pues áreas temáticas muy diversas. Entonces, por ejemplo, la asignatura de análisis matemático aplicado 1, impartida por el profesor Gustavo Garrigós, tiene que ver con la transformada de Fourier y aplicación de la transformada de Fourier a distintas ecuaciones en derivadas parciales y algunas cosas específicas de derivadas parciales. O en lo que respecta a la transformada de Fourier, pues se ve un poco más de lo que se ve normalmente en el grado. Se demuestra el teorema de Plancherel, que dice que la transformada de Fourier establece una biyección de L2 en L2 por la definición oportuna. Esto se aplica a una, digamos, prueba o interpretación del principio de incertidumbre de Heisenberg en el marco de la transformada de Fourier. Se prueba un teorema muy importante de información, que es el teorema de muestreo de Shannon. Alguna curiosidad que tiene, que produce fórmulas curiosas, como la fórmula de sumación de Poisson. Y luego, aparte de transformada de Fourier, se ven teoría de distribuciones. La distribución es un objeto que generaliza las funciones y permite, pues, en ese marco más general, poder resolver de forma, digamos, satisfactoria entre comillas, pero tan satisfactoria como fueron los números complejos en el Renacimiento, o la teoría de los números reales. Pues las distribuciones vienen a llenar un hueco ahí que no permiten las funciones clásicas, que es el teorema de Malgrange-Ehrenpreis, y algunos teoremas importantes de ecuaciones de evolución, como la ecuación del calor. Pues se ve un teorema general, que es el teorema de Hill-Yoshida, que está muy bien y permite hablar de operadores no acotados. Análisis matemático aplicado 2,
Este curso la he impartido yo y digamos, mi guía docente, la manera de concebir la asignatura es una eh, cosa, no sabría cómo describirla, una especie de interacción entre análisis y probabilidad, por algunas cuestiones digamos, de probabilidad que sentimos los analistas como un poco más nuestras, pues se trata, pues, varias cosas, la desigualdad de Kinshin, la eh, convergencia de martingale, de series de variables independientes, y se ve, ujú, eh, bueno, algunas cuestiones relativas a concentración al fenómeno de concentración de la medida. No sé si os suena, pues, un teorema muy importante en comprensión de datos, que es eh, se conoce como el lema eh, eh, de Johnson Lindström. Estaba tratando de ver en qué orden había que decirlo. Pues resulta que esos dos señores trabajaban en el espacio de Habana y casualmente pues encontraron este resultado que después resulta ser muy importante ahí en la ciencia de datos. Pues también lo vemos, el fenómeno de concentración de la medida de Millman, y ya pues al final un poco sobre el movimiento browniano, que también se puede relacionar con el análisis porque entre otras cosas hay una forma, digamos, estocástica de resolver el problema de Dirichlet, una ecuación de segundo orden, derivadas parciales. Hay una asignatura relacionada con uno de los grupos de investigación, que es el de sistemas dinámicos. La asignatura se llama Sistemas Dinámicos Discretos. Este año la ha dado el profesor Antonio Linero. Y bueno, pues consta de una introducción a los sistemas dinámicos, trata, pues bueno, cosas básicas, ecuaciones diferenciales lineales, principios de atracción. Y bueno, quizás lo más curioso es que se ve una prueba del teorema de Sárkovsky, que tiene que ver con el orden que hay entre los puntos de periodicidad de una función cuando se itera. En particular, si una función del intervalo en sí mismo al iterarla, pues hay un punto de orden 3, es decir, que 1, 2, 3 vuelve a quedar en el mismo sitio, pues ya hay puntos periódicos de todos los órdenes. Y quizás, como yo no estoy muy involucrado en esta asignatura, pues puede parecer que no hablo de ella con tanto entusiasmo, pero bueno, ahí está la guía docente en cualquier caso para completar la información. La quinta asignatura de 3 créditos es computación científica de alto rendimiento. eh, la da el profesor Eliseo Chacón. En la guía docente seguramente encontraré información más detallada. Simplemente os puedo decir que tiene que ver con cálculo numérico, la planificación de algoritmos óptimos para hacer, eh, digamos, cuentas serias, que tiene que ver con simulación de procesos reales en la industria. No sé si él llega a tratar el clima, no he podido afinar con ese grado de detalle en las cosas que planea y las prácticas que hace. Y este sería, digamos, el itinerario, como veis, bastante diverso. Y por supuesto también está el TFM. No os puedo decir mucho de las líneas porque en general, como hay pocos estudiantes, más que ofertar las líneas así como si fuera un menú, lo que me gusta a mí y yo creo que a la mayor parte de mis compañeros es que si tenéis inquietudes sobre algún tema de análisis, pues vengáis a hablar con nosotros y a partir de ahí pues se puede sacar una línea. eh, o sea, por ejemplo, sin querer entrar en competencia de otra asignatura, si os gusta la teoría de números, pues sabéis que parte de la teoría de números es analítica. Por ejemplo, el teorema de los números primos o el teorema de Dirichlet sobre el primo de una progresión aritmética se muestran con herramientas de análisis. Estos dos teoremas que os he dicho han sido objeto no sé si de TFG, pero de TFM. Algunos, es que para un TFG ahora esas cosas son complicadas, pero así, simplemente cualquier curiosidad, algo, por ejemplo, principios de incertidumbre en mecánica cuántica, pues se han tratado en TFM dirigidos por el profesor Garrigós. Así que simplemente darle una pensada y bueno, si hay alguna duda sobre el itinerario de análisis.
Bueno, gracias a vosotros. Muy bien. Pues, damos el paso ahora a Eric. ¿Sí? Vale, vamos a hacer la presentación. La contriga de... Yo, ¿hace falta el micrófono? Es para que se grabe. Dice para de casa aquí, como se queda grabado esto. ¿O cachado esto va a pasar página? Vamos Función? a ver, cuál era el que funciona. Este parece que funciona. Y luego, luego de pantalla completa. Sí, claro. Pantalla completa, pero espérate que me dé. Sí. Tengo que compartir pantalla. Vamos a ver. Sí. Vale, con representación del itinerario de estadística tenemos a Félix. Bueno, esto parece el club de la comedia. Estamos aquí saliendo a soltar monólogos cada uno. Bueno, yo pues me ha tocado a mí, que podría ser cualquier otro compañero, os podría explicar la especialidad de la misma forma. Entonces, una de las especialidades pues tiene contenido de probabilidad y estadística y básicamente hay seis asignaturas que como ha dicho, bueno, como han comentado, hay asignaturas de 3 créditos. Aquí todas son de 3 créditos. Informaros que esos 3 créditos no se transforman en 30 horas lectivas, sino en 24 por cuestiones académicas que no vienen al caso. Entonces, todas son de 3 créditos y básicamente pues esas 6 asignaturas son las que impartimos: caracterización, clasificación y ordenación de distribuciones, análisis de fiabilidad de sistemas, modelos de supervivencia, extensión multivariante e inferencia, modelización y cuantificación de riesgos, procesos estocásticos y series temporales y teoría de juego. Como sabéis, el máster pues tiene una intención de introduciros a la investigación y en general, pues la mayor parte de las asignaturas están orientadas en su última parte a introduciros en la investigación, pero como parte de nuestra investigación, de la investigación que se hace dentro de los grupos que imparten esta asignatura, tiene una aplicación muy grande en supervivencia, en fiabilidad, que ahora después detallaré un poco más, en finanzas, pues le damos una orientación tanto práctica como teórica para que veáis cómo esas herramientas se manejan desde el punto de vista práctico en términos de inferencia incluso, y después hacemos pues toda la parte teórica más de introducción a temas de investigación. Entonces, tal y como tenemos organizada la asignatura, hay unas asignaturas, digamos, que forman un bloque en cuanto a estructura, que son estas 4 que aparecen ahí arriba. Hay una asignatura base que es caracterización, clasificación y ordenación de distribuciones, donde metemos un montón de elementos que no están contemplados durante la carrera y que son necesarios pues, para el desarrollo de la mayor parte de asignaturas, y en concreto para el desarrollo de esas asignaturas que aparecen como relacionadas, que son la asignatura de fiabilidad, modelos de supervivencia y modelización y cuantificación de riesgo. Y adicionalmente ofrecemos 2 asignaturas que hemos pensado que deberíais de cursar porque durante el grado no hay acceso a ellas. En el nuevo grado sí que habrá acceso a esos contenidos y bueno, lo que haremos será reorganizar los contenidos de esta asignatura, que es la parte de procesos estocásticos, series temporales y teoría del juego. ¿De acuerdo? Entonces voy a detallaros un poco cómo funcionan estas distintas asignaturas y para que tengáis una idea general. Entonces, como digo, hay una asignatura base que se importa en el primer cuatrimestre, que es la de caracterización, clasificación y ordenación de distribuciones, donde vamos a ir introduciendo cosas, cosas que se quedan fuera de las asignaturas de probabilidad y estadística que veis durante el grado, que necesitáis como herramientas teóricas básicas para el resto de asignaturas. Entonces, bueno, vamos a ver el concepto de variables truncadas, la función cuantil, que muchas veces hablo en la asignatura de inferencia que hace falta, pero que no hay forma de verla. Aquí la vamos a ver con detalle todas las propiedades que tienen. Después vamos a ver una herramienta que es la teoría de cópulas, que es el paradigma a la hora de tratar la modelización multivariante de vectores aleatorios. Los vectores aleatorios durante la carrera los veis de una forma muy, para mi entender, muy escasa. Entonces, la modelización hoy en día se hace a través de esta parte de teoría de cópulas. Entonces, vamos a ver toda esa teoría.
Y después otras funciones, aparte, normalmente la función asociada a una variable aleatoria que todos conocéis es la función de distribución, ¿no? Pues introducimos la función cuantil y después lo que se llama la razón de fallo y la vida media de residual, que son las otras funciones que necesitaremos. Y después ya, introduciéndonos ya en lo que es la parte de investigación, empezaremos en este tema y después se tratará de otra forma en otra asignatura, lo que es la comparación de variables, que es, digamos, el tema estrella en nuestro grupo de investigación. Sabéis que normalmente en las asignaturas de inferencia pues hacemos comparaciones de variables comparando medias, por ejemplo, etcétera, etcétera. Pero esas comparaciones son muy pobres y entonces hay otras metodologías de hacer comparaciones de variables mucho más completas en las que el grupo de investigación pues, es a lo que se dedica. Digamos, somos uno de los grupos referentes en el tema de comparación y ordenación de variables o de cantidades aleatorias. Y de hecho, una de las monografías básicas de ese tema está hecho dentro del grupo de investigación. Y adicionalmente en esta asignatura pues meteremos técnicas de diferencia paramétrica y no paramétrica que hacen falta y que no habéis conocido durante el grado. Entonces, a partir de esta asignatura ya cuelgan otras 3 asignaturas que son las que voy a detallar ahora. Bueno, comentaros simplemente una cosa, esta asignatura por el momento la imparto yo y la profesora Carolina Martínez. Su evaluación consta de un examen relativamente sencillo de contenido y aplicaciones y después de la entrega de algunos casos prácticos, ¿de acuerdo? Siempre estamos procurando en esta asignatura la entrega de casos prácticos, es decir, como vamos a meter técnicas de inferencia, vosotros tendréis que buscar casos prácticos que analicéis a partir de esas técnicas de inferencia para que, eh, y que formará parte de la evaluación de la asignatura. Bueno, entonces, en la parte de análisis de fiabilidad, esta asignatura la imparte Jorge Navarro. Jorge Navarro es posiblemente el mayor especialista vivo que hay en el mundo sobre el tema de análisis de fiabilidad. Se trata de ver cómo se modeliza probabilísticamente el tiempo de funcionamiento correcto de cualquier mecanismo a partir del funcionamiento del resto de componentes, ¿de acuerdo? Dependiendo de las distintas relaciones que tienen las componentes. Y básicamente esa modelización se hace a través de lo que se llaman los sistemas coherentes. Entonces hay una introducción al tema de sistemas coherentes bajo componentes independientes, dependientes. Se da también cómo se pueden hacer comparaciones de sistemas, es decir, pues si tenéis 2 mecanismos distintos que hacen la misma función, pues cómo comparar uno con otro decidiendo cuál tiene un mayor tiempo de funcionamiento correcto. Y eso entra dentro de la parte de comparación de variables que he comentado anteriormente. Y después también lleva una parte de colocación o alocación de componentes redundantes de cómo se pueden mejorar los planes de mantenimiento en un mecanismo como puede ser un coche, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Aquí la evaluación se realiza a través de la exposición de un tema y de ejercicios prácticos, ¿de acuerdo? Y en principio esa es toda la información que os doy de esa asignatura. La parte de modelos de supervivencia, extensión multivariante e inferencia, habla de modelos de variables y de vectores aleatorios que tienen como objetivo modelizar el tiempo de funcionamiento correcto de un organismo, vamos, lo que te queda hasta que te mueres, básicamente, ya sea en plan univariante, bivariante, porque aquí hay muchas posibilidades, ¿de acuerdo? Y se introducen también lo que son modelos de competencia y inferencia para estos modelos y algoritmos de estimación, que es una herramienta de la cual vosotros no tenéis suficiente, habéis visto algo, pero hacen falta metodologías mucho más potentes, sobre todo ahora mismo en toda la parte de ciencia general de los datos, y ahí está completa, ¿de acuerdo? Esta asignatura la imparten los profesores Manuel Franco y Juana María Vivo, y básicamente pues, la evaluación se realiza a través de entregas de casos prácticos. Y la otra asignatura es la de modelización y cuantificación de riesgos, que viene a ver el uso de la probabilidad y la estadística y en general de las matemáticas en la modelización de la evaluación de riesgos de tipo financiero y de empresas aseguradoras. ¿De acuerdo? Vosotros lo viviríais en una época en la que todavía eso os importaba poco, pero en el 2008 se produjo una de las grandes crisis financieras en el mundo que tuvo que ver con la mala evaluación del riesgo. En general, la evaluación del riesgo tiene que ver con hacer un pronóstico de cuánto dinero tienes que tener, digamos, como metido en una caja, guardado, para que una operación financiera se pueda
esté respaldada por organismos públicos como puede ser, por ejemplo, el Banco de España. Es decir, tú cuando haces una operación financiera, en esa operación financiera arriesgas un dinero que usualmente no es tuyo, sino que es de otras personas, como hacen los bancos, etcétera, etcétera. Y entonces tú tienes que tener un dinero guardado en caja para que esa operación tenga el visto bueno de lo que son los controladores externos, como puede ser el Banco de España. Durante mucho tiempo esa evaluación del dinero en caja se hizo de mala manera, ¿de acuerdo? Y eso fue una de las claves de la gran crisis del 2008. Todo eso se ha reformulado matemáticamente por matemáticos, no como pasa muchas veces por economistas, actuarios, etcétera, etcétera. Y entonces ha habido una revisión de todos esos criterios y entonces en esta asignatura lo que hacemos es ver todo ese tema de cómo se hace la evaluación del riesgo, fundamentalmente con dos medidas de riesgo que son el valor en riesgo y la cola del valor en riesgo, que aparecen como VAR y TEVAR. Y después damos herramientas estadísticas para hacer esa evaluación. La evaluación de la asignatura se hace a través de alguna exposición, ¿de acuerdo? De demostraciones de distintos resultados que vosotros os vais a enfrentar a la exposición, y también de la entrega de casos prácticos donde a escala pequeña haréis evaluaciones de riesgo a partir de datos de finanzas que se pueden encontrar de cotización en bolsa, etcétera, etcétera. Y digamos que es una puerta de entrada a personas que también quieran trabajar en empresas financieras. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, vistas estas tres asignaturas que están, digamos, como colgando de la asignatura de caracterización, pensamos en su momento que como complemento a vuestra formación era necesario conocer eh, eh, lo que son los procesos estocásticos y las series temporales, y tenemos una asignatura muy pequeña, pero bueno, que os va a servir de introducción a estos dos campos. Se ve una introducción general a procesos estocásticos y cadenas de Markov. Ya digo que esto, cuando entre el plan nuevo, pues se reevaluará, porque en principio va a haber una optativa en el grado donde se va a tratar precisamente todo esto. Por el momento, en esta asignatura veremos pues, conceptos básicos, resultados básicos sobre procesos estocásticos, cadenas de Markov, y después una parte de inferencia de series temporales. Es decir, cuando tenemos datos que dependen del tiempo, pues cómo modelizarlo y hacer predicciones futuras. ¿Vale? Y por último, otra asignatura que cubre un hueco que hay en la aplicación de la probabilidad, que es la de teoría de juegos. Bueno, la asignatura esta de aquí la imparten Noemí, María José, la imparto yo por el momento, aunque seguramente el año que viene lo mismo la impartirá José Miguel Zapata. Y por último, esta asignatura de teoría de juegos que sí que la imparten Noemí y María José, que va sobre una teoría muy utilizada en economía y que tiene pues, algunos representantes muy famosos como Nash, etcétera, etcétera, que es la teoría del juego. Y aquí pues, se pretende dar pues, los conceptos básicos de teoría del juego, hacer énfasis en los juegos de dos personas de suma a cero y algunos resultados fundamentales de esta teoría. ¿De acuerdo? Aquí la evaluación es mediante examen, ¿de acuerdo? Y, bueno, no hay otra cosa, hay examen, ¿vale? Entonces, el profesorado, por supuesto, puede cambiar porque, como han comentado antes, el POD no está todavía realizado. Respecto a la elaboración de TFM, pues nosotros somos de la idea de Matías, es decir, usualmente solemos ofrecer en función de peticiones de temas que os puedan interesar, ¿de acuerdo? Y está muy abierto porque no hay... Es verdad que en general pues tratamos temas de aplicación en fiabilidad, en supervivencia, teoría de juegos y cuantificación de riesgo, ¿de acuerdo? Pero bueno, está abierto a si hay algún tema relacionado con esos campos que pueda interesar también, pues poder ofrecerlo, ¿de acuerdo? Nuestro grupo de investigación, pues nada más que con decir el nombre de Jorge, pues ya sobra, pues como ha dicho antes, uno de los matemáticos más citados. Y aparte de nuestro grupo de investigación, en el que estamos Jorge, Carolina, José Miguel Zapata y yo, pues hay otros dos grupos donde, bueno, el grupo de teoría de juegos está integrado con alguien de investigación operativa o no, pero con el vuestro no. Sí, estamos ahí metidos. Bueno, pues entonces aquí tenemos como una intersección con un grupo de investigación operativa, y después también está José Miguel Zapata, que está en análisis, pero que bueno, que también está introduciéndose
en nuestros campos de investigación, así que aquí tenemos como un mix con otros grupos de investigación. Actualmente hay una persona haciendo la tesis doctoral y en principio tenemos proyectos de investigación de los cuales necesitamos becarios, pero que nos cuesta mucho, así que si alguien en un futuro está interesado, pues hay grupos de investigación y hay huecos para hacer esas tesis, ¿de acuerdo? Y bueno, pues con esto termina mi exposición. Muchas gracias por vuestra atención. Una preguntilla que queráis preguntar. Estas dos últimas asignaturas que has presentado, creo que se pueden cursar sin haber visto, o sea, como complemento a otro más. Sí, por supuesto. O sea, las que sí que están ligadas son esas que he puesto primera y después las otras tres. Las otras, digamos, son complementos de la carrera porque pensábamos que era necesario meter esos contenidos en vuestra formación. ¿De acuerdo? Vale, vamos a un poquito retrasadillos con él. Ahora, turno de geometría. Miguel Ángel, ahora ya. Vale. Muy bien, pues tiene la palabra Miguel Ángel. Bueno, muchas gracias. Esto no funciona. No. Tienes que pincharle por lo menos la primera vez con el ratón para que le pasen control a las manos. A ver. Ahora ya sí que debería. No sé, como hay dos. Ahí Ahora sí. sí. Vale, pues en el área de geometría, bueno, he empezado con una imagen de la página web del grupo de geometría, que es el grupo de geometría convexa y geometría diferencial. Ahí digamos que dos áreas ligeramente diferentes en el grupo, que es la geometría convexa y la geometría diferencial. Esa es la página web del grupo, que bueno, ha tenido muchos proyectos de investigación, incluso ha sido proyecto de excelencia varias veces en la Fundación SEGNE. No ahora porque bueno, han cambiado un poco los criterios y parece que es más complicado para matemáticas. El profesorado del área es, aquí somos 9 profesores, a ver, 3, no, 8, y aquí quitado a Ángel Fernández ya se ha jubilado. Bueno, Luis, Ildefonso, María Ángeles, Pascual, Miguel Ángel Medoño, José Antonio Pastor y Jesús. Asignaturas hay 4 asignaturas. Aquí he puesto los créditos como ha comentado Félix. Ahora, pues los créditos realmente son créditos reales, se imparten 2,4 o 4,8. Estas serían las asignaturas de 3. Hay 2 asignaturas de 3 créditos que ya digo que se imparten 24 horas y otras 2 de 6 créditos que se imparten 48 horas. Entonces le he puesto ahí 2,4 y 4,8. Aquí he puesto los profesores que las están impartiendo este año. Al año que viene no sé muy bien si se va a mantener esa distribución o va a cambiar, porque va a haber bastantes cambios, me parece que se va a doblar tercero, van a aparecer nuevas asignaturas optativas, con lo cual no sé exactamente quiénes serán los profesores. Bueno, y en cuanto a las asignaturas, bueno, son básicamente asignaturas básicas que obviamente se usan en la investigación que hacemos, aunque no están específicamente orientadas a nuestra investigación. Entonces voy a ir comentando cada una de ellas. La primera es una asignatura menos técnica que se enfoca sobre todo en las aplicaciones. ¿Vale? Aquí, claro, se habla de relatividad GPS, pero sin entrar en los detalles. La teoría de la relatividad es una teoría muy compleja, con una base matemática muy sofisticada, pero bueno, aquí digamos que se van a dar un poco las ideas, ¿no? Hay una asignatura, de hecho, en el grado, donde sí que entramos en cómo se obtienen las ecuaciones de Einstein,
el tensor de curvatura, etcétera, etcétera. Pero aquí digamos que en esta asignatura pues vamos a ver varias cosas, pero sin entrar tanto en detalle. Y es una asignatura que está muy bien para la gente que a lo mejor, obviamente para la gente que quiere hacer la especialidad de geometría, pero también para aquella gente que dice, bueno, pues me interesa saber un poco qué aplicaciones hay, a lo mejor estén más interesadas en otra área, álgebra, estadística, análisis, pero dice, pero bueno, a mí me interesan conocer las aplicaciones. Pues está muy bien porque ya digo que no va a ser una aplicación, no va a ser una asignatura tan técnica. La siguiente es una asignatura que digamos que sería, se puede ver como una continuación de la geometría de Riemann, que se ve en la carrera. Normalmente, hombre, estaría muy bien que ya hayas hecho geometría de Riemann, que sé que es optativa, pero si no la habéis hecho, si no la habéis cursado, pues también, bueno, normalmente se hace una pequeña introducción a la geometría riemanniana, donde se ven los resultados básicos, ¿no? Y básicamente pues estudian eso, subvariedades, ¿no? Que por ejemplo pues se pueden ver las subvariedades minimales que aparecen mucho en arquitectura, en la naturaleza, en muchos ámbitos, en la biología, ¿no? Y también pues las sumersiones, que también es una herramienta muy útil. O sea que esta sería una asignatura que se puede usar en el ámbito de la geometría diferencial, ¿eh? Muy útil para quien quiera hacer investigación en geometría diferencial o quiera aplicarla a otras áreas. La siguiente es una asignatura, esta, digamos, aquí ya cambiamos ligeramente de área, sería geometría convexa y discreta, y se estudian pues, los conjuntos convexos. Digamos que allí ya nos saldríamos de las variedades, iríamos a RN y a estudiar ahí propiedades concretas de los conjuntos convexos, como puede ser, por ejemplo, el empaquetamiento de esferas, ¿no? Hay teoremas sobre los empaquetamientos de esferas que pueden ser muy complicados, ¿no? Ahí, pues eso, se puede estudiar la teoría de Brun-Minkowski, que bueno, hay una serie de desigualdades que se pueden estudiar ahí, análisis geométrico asintótico y geometría discreta, ¿no? Que, bueno, geometría discreta, pues hay redes de puntos y bueno, se estudia una serie de cosas, de problemas asociados. Entonces ya digo, esta asignatura estaría más asociada a la investigación que hacen en nuestro grupo, en nuestra área, María Ángeles Hernández Cifre y Jesús Yepes. Y ya la última asignatura sería la asignatura de análisis geométrico, donde, bueno, aquí se va a estudiar el cálculo diferencial exterior, sobre todo para estudiar ya integración en variedades, ¿no? Porque imagino que habéis estudiado la integración en análisis, y aquí se va a generalizar esa integración a las variedades. Se va a ver otra vez el teorema de Stokes, que es un teorema súper importante, y con todo eso ya se va a poder estudiar la cohomología de RAN, que es un tipo, bueno, pues es la cohomología está asociada a la topología, ¿no? Sería una forma de estudiar la topología de las variedades. Y bueno, en general también se puede estudiar integración en variedades riemannianas. Bueno, eso sería el contenido. Digamos que esta asignatura pues, estaría más relacionada con la investigación que hace, por ejemplo, Luis Alías. Ahora, de hecho, la está impartiendo él. Pero bueno, se puede usar en muchos otros ámbitos. Bueno, esto sería todo en cuanto a las asignaturas, ya son 4 asignaturas. Esta aquí tiene 3 créditos, un poco más cortita. Esta tiene 6, que son 48 horas. No, perdón, esta tiene 3. Esta tiene también 3, estas dos tienen 3, y esta, geometría convexa y análisis geométrico, tienen 6, 48 horas. Respecto a los TFM, no he puesto aquí líneas concretas, porque opino como Félix o como Matías, que creo que lo mejor es que los alumnos hablen con los profesores para acordar un tema. Si están interesados en una cosa concreta, porque o sea, cada profesor pues, tiene una serie de líneas, pero luego pues, está abierto a otras opciones. Entonces, creo que lo mejor es que los alumnos hablen con los profesores para llegar a un acuerdo sobre qué posible línea de TFM puede ser la más adecuada. ¿Vale? Y bueno, nada más. Esto es lo que tenía que preguntar. Si tienes alguna pregunta.
¿Preguntas? Mm, claro, eso va a depender de los profesores. Yo ahora mismo no estoy impartiendo ninguna, pero he impartido esta asignatura varios años y básicamente era entrega de ejercicios, es una asignatura de 3 créditos, era entrega de ejercicios y exposiciones. Creo que en las otras es parecido, pero tampoco te lo puedo asegurar, ¿vale? Pues eso también depende de quién le imparta. Pero en general, pues se suele optar en estas asignaturas de geometría, se suele optar mucho por la exposición de trabajos y entrega de ejercicios. Ahora mismo no te sabría decir si hay alguna en que hagan examen. Dentro del grupo haciendo esta etapa, porque me parece que últimamente creo que es un grupo que está muy completo, digamos. ¿Cómo está la ¿Completo en qué sentido? ¿En el sentido riemanniano? que se ha dicho problemas para encontrar becarios? Me parece que el grupo de geometría tiene. Bueno, hay ahora mismo, ¿cuántos alumnos de doctorado tenemos? A Lidia y Beatriz. Hay 2 alumnos de doctorado. Bueno, ahí es verdad que ha habido bastante gente que ha hecho el doctorado en el área de geometría en los últimos años. Eso quiere decir que el grupo tiene buena salud. Pero bueno, algunos de esos doctorandos han entrado como profesores a otras áreas, ¿vale? O sea que realmente la geometría tiene una intersección grande con el análisis, ¿vale? Entonces ahí, pues ahora mismo, 3 o 4 profesores, me parece que son 4 profesores que están entre las áreas de análisis y estadística, que son geómetras. Con lo cual, yo diría que no es que está completo, hay espacio para más gente. Luego, en un futuro, o sea, hay espacio, por supuesto, para hacer el doctorado. Hay muchos profesores, ahora mismo hay 2 alumnos, pero hay muchos otros profesores que no tienen ningún alumno de doctorado ahora mismo, con lo cual hay espacio para más gente. Y luego, en un futuro, plazas en la universidad, pues eso es una cosa que ahora mismo es muy difícil de prever, pero vamos, en general, no solo en la área de geometría, creo que vivimos un momento optimista, ¿no? Porque están saliendo muchas plazas y bueno, desde aquí os animo que si os gusta la investigación hagáis el doctorado porque estamos en un buen momento y creo que seguirá así durante unos años. Es difícil de prever, pero así mi impresión es de que por lo menos en unos cuantos años van a seguir saliendo bastantes plazas, por lo menos para los matemáticos. En geometría y en otras áreas, análisis, álgebra, estadística, en estadística, quizá más, porque no sé por qué motivo, hay menos gente interesada en hacer el doctorado, porque probablemente tienen muchas ofertas en empresas. Muy bien. Bueno, no queremos quedar muy tarde, vamos a continuar con el profesor José Fernández. Aquí. Pero sí, perdón. Ah, Bueno, pues me toca explicaros brevemente la última de las especialidades que tiene el máster, que está relacionada con la investigación operativa. Y en esa especialidad lo que tenemos pues son estas 4 asignaturas que veis aquí: modelos de competencia y cooperación, técnicas avanzadas para la optimización, localización, distribución y transporte, y optimización combinatoria. Entonces os voy a hablar un poquillo de cada una de estas cosas. En general, todo lo que se refiere con la investigación operativa pues trata de modelización y resolución de problemas reales, y algunos de los ejemplos que se ven en las distintas asignaturas, he puesto un ejemplo así de cada una de ellas, pues es el reparto de bienes entre los acreedores en caso de bancarrota, ¿no? Cuando una empresa da quiebra, cómo repartimos los bienes que hay entre los acreedores.
Otro problema puede ser maximización de beneficio y reducción de tiempo de trabajo, es decir, ¿qué pasa cuando tenemos que afrontar varios objetivos a la vez a la hora de resolver un problema de optimización? Otro problema puede ser la localización de centros de logística o, pues, por ejemplo, pues cómo poner paquetes en un contenedor. Que de algo sabe Rebeca. Bueno, entonces las asignaturas las tenéis aquí con los créditos. Llevad cuidado porque estos créditos no son como los créditos del grado. Ya habéis oído que en vez de 10 horas de clase son de 8 horas. Entonces la asignatura de modelos de competencia y cooperación, pues la suele dar Manuel Pulido. La de técnicas avanzadas para la optimización, Manuel Pulido y Conchi Domínguez. La de localización, distribución y transporte, Pascual Fernández y yo mismo. Y la de optimización combinatoria la suele dar Alfredo Marín. Entonces, fijaros que hay estas dos primeras de aquí son de 3, son las cortas, digamos, y luego tenemos estas dos de aquí que son las largas, ¿vale? Cada una de ellas es independiente de la otra. Entonces, no existe relación, se puede cursar una de ellas suelta sin cursar las demás, con eso no hay problema. ¿De qué va la primera, la de modelos de competencia y cooperación? Bueno, básicamente es un tema de teoría de juegos. En teoría de juegos lo único que pasa es que en lugar de haber un único decisor, una única persona que toma decisiones, pues hay varias, ¿no? Y entonces pues hay que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones no solo lo que tú quieres, sino qué es lo que quieren los demás. Entonces esos juegos pueden ser como de dos clases, ¿no? Por un lado, los juegos cooperativos, que como su propio nombre dice, los jugadores cooperan entre sí, digamos, por el bien común. Y por otro lado, los no cooperativos, donde aquí va uno a matar al otro, ¿de acuerdo? Y entonces compiten entre ellos. En la parte de modelos cooperativos, pues se verán los modelos de utilidad transferible, modelos de bancarrota, juegos simples y estructuras de uniones a priori, y luego dentro de la parte de los no cooperativos se verá la noción del equilibrio de Nash, lo que son los juegos de suma nula, que esto también lo habéis visto que lo ha comentado antes Feli en la otra asignatura que hay también relacionada con teoría de juegos. La resolución de estos juegos mediante optimización lineal, porque se pueden formular como problemas de optimización, y luego aplicaciones pues, a los oligopolios de Cournot, de Ventran y competencia en localización. Y luego, bueno, en la asignatura se ven distintas aplicaciones a la economía, a la política y en redes. La evaluación se suele hacer de esta manera. La parte de cooperación suele ser un 65% de la asignatura y la parte de competencia un 35%. Y como veis aquí, pues se basa en entrega de cuestiones y casos prácticos y en la elaboración y presentación de trabajo, tanto una parte como la otra. La siguiente, la de técnicas avanzadas para la optimización, que es otra de las cortitas. Pues básicamente aquí lo que se trabaja es el caso en el que tenemos que optimizar problemas y hay no un objetivo, sino más de uno. Y entonces pues es un poco ver ahí qué es lo que se puede hacer. Entonces hay como dos grandes campos. Uno es la optimización multiobjetivo y otro es la optimización por metas. En la multiobjetivo lo que se trata es de encontrar soluciones eficientes, soluciones en las que no puedes mejorar un objetivo sin empeorar alguno de los otros. Y entonces pues se verán distintos métodos, algunos de los clásicos como son el método de las ponderaciones o el método de las restricciones. Bueno, el NISE es una variante de esto. Y luego para el caso de optimización por metas, más que optimizar, lo que se quiere es conseguir idealmente pues un determinado valor para los distintos objetivos. Entonces de lo que se trata es de acercarse hasta donde se pueda a esos valores. Esos valores a los que tú te quieres acercar para cada uno de los objetivos son lo que se llaman las metas. Y bueno, pues ahí lo que se ven son pues también distintas técnicas para abordar problemas en los que tú quieras trabajar con metas, que son las metas ponderadas, lexicográficas y minimax. Se ve también algo de procedimientos interactivos. La evaluación aquí pues se suele hacer con presentación de trabajos y luego pues entregas de cuestiones y casos prácticos. La siguiente es una asignatura que se llama localización, distribución y transporte, que ve pues esas tres cosas: localización, distribución y transporte. La localización es quizá el tema, el único de todas las asignaturas, de todo lo que se explica, quizás sea lo único relacionado con la investigación que hacemos. Aquí en el grupo de investigación operativa que hay aquí en Murcia, muchas de las cosas que hacemos están relacionadas con la localización. La localización es dónde ubicas una cosa, ¿vale? Si yo tengo que abrir una gasolinera, ¿dónde la pongo? Si tengo que poner un centro comercial, ¿dónde lo abro?
¿de acuerdo? Entonces hay que decidir esas ubicaciones y entonces, bueno, pues se ven pues, en la parte de localización los ejemplos, digamos, más sencillos, que son de localizar un único centro de forma que se minimice la suma de las distancias desde el centro a los clientes que tienes que servir, o el minimax, y la localización de varios centros también con criterios minisum y minimax. Y luego se hace también una introducción a los modelos de localización competitiva, que son los centros en los que se venden varios centros, venden el mismo tipo de producto o de servicio y entonces tienen que competir por los clientes, ¿vale? Luego, en la parte de distribución, pues básicamente se hará una breve introducción a lo que es la distribución de rutas por arco y de rutas por nodo. Pues a todos sonará el problema del cartero chino, por ejemplo. El cartero tiene que ir pasando por todas las calles, ¿no? Eso es un problema de rutas por arco. O el problema del viajante de comercio, que es un problema de rutas por nodos, que tienes que ir a visitar unos determinados sitios y luego volver a tu casa, ¿no? Bueno, pues se verán esos problemas, algunas variantes y algunos algoritmos heurísticos que hay para resolución. Y luego en la parte de transporte, pues verá el problema del transporte clásico y en particular se verá cómo se puede adaptar el método simplex que habéis estudiado en optimización lineal al caso del problema del transporte, ¿vale? Porque se pueden hacer lo que son las tablas del simple, digamos, se pueden hacer de una manera muchísimo más compacta y más rápida en este caso particular. Entonces se estudia eso y se ven ya generalizaciones del problema de transporte al caso en el que hay puntos de transbordo. Se ve el problema de la asignación como un caso particular de problema de transporte y ya digo, en general, pues generalizaciones del problema de transporte. Básicamente cada una de esas tres partes pues se lleva un tercio del peso de la nota de la asignatura y como podéis ver aquí pues se suelen pedir ejercicios para hacer en casa, en algunos se hacen presentaciones y se hace también un pequeño control en cada una de las partes. Y ya por último, en la de optimización combinatoria, pues digamos lo que se hace es una extensión de lo poco que se ve en la carrera, en la asignatura de grafos y optimización discreta, en lo que se refiere a la parte de optimización discreta. Entonces, bueno, se recuerda primero algunas cosas de optimización discreta y en particular se ven dos maneras de conseguir poder resolver problemas más grandes o más rápido. Una es una técnica de optimización que se llama relajación lagrangiana, que consiste que básicamente en algunas de las restricciones se suben arriba a la función objetivo con una determinada penalización si se infringen. Hay que elegir bien cuáles son las restricciones que se suben a la función objetivo, porque luego te sigue quedando un problema de optimización todavía con algunas restricciones que no has subido arriba. Se supone que cuando subas a la otra, pues lo que te tiene que salir es más fácil de atacar. Y luego la otra cosa es la poliédrica. Sabéis que a la hora de resolver un problema de optimización discreta, cuando tú resuelves el problema relajado, es decir, si te olvidas de las condiciones de integridad, pues la solución que te sale no tiene por qué ser entera, ya quisiéramos nosotros. Pero lo cierto es que si añadiésemos cortes suficientemente precisos como para hacer una aproximación de lo que es la envolvente convexa de los puntos que definen el conjunto factible entero, pues podríamos resolver el problema mediante relajación lineal. Claro, pero tienes que tener esa envolvente convexa perfecta. Eso es imposible. Pero con el estudio de la poliédrica sí que se pueden conseguir unos cortes estupendísimos algunas veces, ¿vale? Dependiendo del tipo de restricciones, se pueden meter restricciones que cortan y tocan puntos enteros y eso al final nos hace que cuando resolvamos el problema lo podamos resolver más rápido. Entonces se verá todo ese tipo de cosas y en particular pues se verá cómo se aplican al problema del empaquetamiento. Aquí el sistema de evaluación de esta asignatura pues son unas pruebas escritas que valen en torno al 75% y luego ya pues una mezcla de ejercicios para hacer escasa, exposiciones y también se vale un poco la asistencia. He visto que los demás han comentado cosas de si el grupo de investigación es bueno o malo. Pues yo no sé, el señor nos juzgará sobre todo este tipo de cosas. Lo que os puedo decir es que por lo menos en lo que es la parte de localización, pues que era en la que estaba trabajando Blas, que ya no da clase aquí, que ya está jubilado, pero en la que seguimos trabajando Pascual, yo también, indirectamente también a veces Alfredo y Conchi, un poco menos Manolo, pues ahí sí que somos un grupo potente en lo que es la parte de localización. Alfredo, precisamente a partir del estudio de problemas de localización, se metió mucho en los temas de poliédrica
y entonces él estudia también cuestiones de poliédrica, no solo en problemas de localización, sino en otro tipo de problemas. Y bueno, pues lo que hacemos lo solemos hacer bien, lo que pasa es que no tenemos muchos estudiantes de doctorado. Pero podemos decir con orgullo que 2 de las tesis que hemos dirigido aquí son las 2 únicas tesis españolas que tienen, no sé, pues son las 2 únicas tesis en toda España que han ganado el premio del SOLA, que es un premio a nivel internacional que hay para cosas de localización. Entonces, pues, como ha dicho Miguel Ángel, es un buen momento en general para cualquier rama de matemáticas, creo yo, meterse en esta historia de estudiar un máster y luego meterse a una tesis y tal, sabiendo que la cosa es complicada y que hay que sudar mucho y que se pasa mal. ¿Para qué os vamos a decir otra cosa? Pero que, bueno, pues hoy en día, pues fijaros que os estoy hablando, que soy de los jovencitos de aquí de la facultad. Este jovencito va a cumplir 56 años ya, ¿vale? Dentro de 2 o 3 años se van a empezar a jubilar aquí profesores por todas las áreas y lo que no tenemos muy bien es cómo se va a hacer la reposición. Por ejemplo, a nosotros nos ha pasado en las últimas plazas que hemos tenido que no encontrábamos gente especialista en nuestro área. Porque no se ha presentado nadie especialista en el área. Entonces, en fin, que es un buen momento para al que le guste sufrir y le vaya a la marcha, porque tenéis que tenerlo claro, pues intentar meterse, hacer pues, tesis doctorales y todo eso. Pero por supuesto todo pasa por empezar haciendo el máster. E insisto que las asignaturas que habéis visto aquí, en ninguna tratamos ningún tema de investigación, ni siquiera lo que nosotros trabajamos en localización es lo que explicamos ahí, pero bueno, pues son herramientas y tal que pues están bien, digamos, de cultura general saberlo porque siempre uno nunca sabe, ¿no?, dónde va a tener que aplicar las cosillas. Y bueno, y ya con esto corto el rollo que se nos ha hecho el tiempo. Uy, perdón. No, con grafos no. Bueno, vamos a ver. Se resuelven algunos problemas, ya te digo, de rutas por arco y de rutas por ejes y tal, pero no son, no diría yo que son como una continuación de lo que se ve en grafos. Y en todo caso, lo que debes saber es que aunque expliquemos eso, no hacemos investigación en grafos aquí. ¿Vale? Más preguntas. Pues te paso el micro para lo que tengas que añadir tú. Vale, bueno, sí. Vale. Si yo añadir un poco lo que se ha incidido aquí. Es verdad que la forma más óptima para el tema de los TFM, pues evidentemente es hablar con los profesores, llegar a puntos en común de cosas que os gusten y cosas que sepamos nosotros y que se puedan asignar. Y sobre todo, ya os digo, un poco el orgullo, ¿no?, de la casa, de la investigación que se hace aquí de calidad, que os pone en buena disposición. Es verdad que la carrera investigadora no está exenta de dificultades. La primera de ellas es obtener financiación para un contrato y para una beca, que es muy, muy, muy competitivo. En fin, os podría contar historias varias de gente que por sacar un 7, conformarse, entre comillas, con un 7 en álgebra lineal de primero, pues ahora se te están quedando fuera, ¿no? Por algunas décimas ¿sabes? La cosa va muy justita el tema de las becas, de la fuente de financiación y realmente es una cosa. Pero bueno, hay forma ahí de obtener financiación, ¿no? ¿Y qué más? También quería comentaros eso, la proyección internacional que tenemos. Yo, por ejemplo, ahora mismo 2 de los estudiantes que tengo son chinos. O sea que hay uno que está haciendo una estancia y otro que está aquí, y en otro grupo me consta que vienen aquí a hacer estancias con profesores de aquí. O sea que estos son, en los grupos que tenemos, realmente hay gente referente internacional en muchas disciplinas en fin, que se trabaja bien, ¿vale? Mi objetivo es eso, que os quede claro que a veces uno cuando está haciendo el grado está un poco perdido, ¿no? Bueno, este profesor qué hace o en qué trabaja y tal, ¿no? Y que sepáis porque se hace investigación, es una componente muy importante de nuestro trabajo y está relacionada un poco con el máster. Vale.